El misterio de Marchburn, de Alfred Morris Lowe. Cuando Walter Briston, jefe de los agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, se apeó del Washington Limited, en la estación de Jersey City, los repartidores de periódicos gritaban, «Extra, extra», todo sobre el asesinato. Briston compró un periódico. Mientras se acomodaba en el vagón, leyó, bajo los grandes titulares, el siguiente relato, escrito en el estilo breve y casi telegráfico, que suele denotar que se ha preparado un texto en la oficina de un periódico, a toda prisa. Poco después de las 6 de esta tarde, Bridget Martin, una de las limpiadoras empleadas en el Empire Building, descubrió el cadáver de Lawrence Marchburn en su oficina privada. Los gritos de la asustada mujer atrajeron en su ayuda al conserje y a algunos de los inquilinos, aunque casi todos habían abandonado el edificio ese día. Un examen rápido reveló que el señor Marchburn había recibido un disparo. Cuando lo encontraron estaba sentado en su escritorio, con la cabeza inclinada hacia adelante y apoyada en su brazo izquierdo, con la mano agarrando el auricular del teléfono con fuerza. Esto parece indicar que el señor Marchburn había recibido un disparo en el mismo acto de usar el teléfono, que estaba fijado a su escritorio. El cuerpo todavía estaba caliente, pero la vida estaba completamente extinta. El asesinato debe haber sido cometido dentro de una hora, desde el momento del descubrimiento. Una pequeña herida, justo encima del corazón, indicaba que la muerte probablemente había sido instantánea. Se notificó de inmediato a la policía, y un oficial se presentó en el lugar. Interrogó al conserje y a sus ayudantes, pero no descubrió nada más que los hechos antes mencionados. Se inició una búsqueda exhaustiva de la pistola, pero no se pudo encontrar, lo que prueba concluyentemente que se trata de un caso de asesinato y no de suicidio. Ninguna de las personas había oído el sonido de un disparo de pistola, pero la mujer, Bridget Martin, dijo que escuchó poco después de las 5 en punto lo que sonó como un portazo violento. En ese momento, estaba en el 7º piso, y no prestó atención al ruido. La oficina del señor Marchburn estaba en el 11º piso. En este momento, la policía no tiene la menor pista sobre cómo proceder. En la central telefónica, nadie recuerda haber recibido la petición de comunicarse con el 1611 de Courtland, que era el número de Marchburn. Como no se lleva registro de las miles de llamadas diarias, la oficina telefónica no puede arrojar luz sobre el asesinato. No se conoce el motivo del crimen, ya que se suponía que el señor Marchburn no tenía ningún enemigo, y era muy respetado en los círculos sociales y de negocios. Se espera que la investigación de mañana arroje algo de luz sobre este terrible crimen. El señor Marchburn era presidente de la Compañía Internacional de Billetes de Banco, cuyas oficinas están en el 11º piso del Empire Building y cuya fábrica está en Nueva Jersey. Llegó a Nueva York hace unos 5 años desde el oeste y fundó la compañía, que ha tenido un éxito notable. Fue miembro de la Central League, el Cosmopolitan y el Hudson Bay Clubs. El fallecido era socio de varias instituciones financieras y miembro de la Iglesia Presbiteriana de Jackson Avenue. Deja una hija, su única hija, y dado que su esposa murió hace varios años, es la única heredera de su vasta fortuna, que se estima en millones. Como todos los detectives, a Briston le interesaban todas las historias de crímenes, pero en ese momento, un caso propio acaparaba la mayor parte de su atención. Hacía algunos meses que el país se había visto inundado de billetes falsos, y aunque todo el servicio secreto y la policía de todas las ciudades importantes habían estado persiguiendo a los falsificadores, no habían logrado grandes avances. Los billetes eran casi perfectos, copiaban tan fielmente el artículo genuino, tanto lo que se refiere al trabajo del grabador, como al papel en el que estaban impresos, que solo un experto era capaz de distinguirlos. La gente empezó a alarmarse. Muchos se deshicieron de sus billetes lo más rápido posible, y los cambiaron por oro y plata para evitar riesgos. Los periódicos denunciaron al secretario de Hacienda por no haber podido capturar a los criminales. Los periódicos de la mañana siguiente publicaron extensas crónicas sobre el asesinato del señor Marchburn, pero no pudieron añadir mucho a las noticias publicadas en los suplementos de la noche anterior. El asesinato de un rico hombre de negocios, prácticamente a plena luz del día, en un edificio de una de las calles más concurridas de la ciudad, causó una tremenda sensación, y en los círculos empresariales
se habló más de la tragedia que de la evolución del mercado. La investigación forense reveló estos hechos. El señor Marchburn había pasado el día en la fábrica de Nueva Jersey y había vuelto a su oficina de Nueva York alrededor de las 5. Los empleados no esperaban su regreso esa tarde, y algunos de ellos se habían marchado. Marchburn le dijo a su jefe de oficina que había pasado por allí para recoger unos papeles que quería revisar en su casa y que mientras estuviera en la oficina escribiría algunas cartas personales. No era necesario que nadie lo esperara, ya que él cerraría la puerta exterior cuando saliera. Entonces, el señor Marchburn entró en su despacho, el jefe de oficina le deseó buenas noches, y en pocos minutos, a excepción del presidente, las oficinas parecían estar vacías. Se explicó al jurado que la compañía ocupaba 5 dependencias, todas ellas con salida al pasillo principal. El despacho privado del señor Marchburn estaba en el extremo del pasillo. La compañía empleaba a 7 empleados, 2 de ellos mujeres. Una de las mujeres y la secretaria privada del señor Marchburn se habían marchado antes del regreso de este caballero, y los otros empleados testificaron que no había ningún extraño en ninguna de las oficinas cuando se marcharon. Las últimas personas en marcharse fueron John Rogers, el jefe de oficina, y el cajero, William Harding. Rogers juró que mientras esperaba a que Harding cerrara la caja fuerte, el señor Marchburn entró en la oficina general desde su despacho y preguntó si se había pagado cierta cuenta. Ambos hombres estaban seguros de que no podía haber nadie escondido en las oficinas en ese momento, y al final de la breve conversación, el señor Marchburn volvió a decir buenas noches y regresó a su despacho. Rogers cerró con llave la puerta de la oficina y probó a abrirla desde fuera. Estaba bien cerrada. Después cruzaron el pasillo, se dirigieron al ascensor y bajaron hasta el vestíbulo. Allí se encontraron con el conserje, quien les preguntó si las oficinas estaban vacías. Rogers le dijo que el señor Marchburn estaba en su despacho y que estaría ocupado durante un rato. El portero contó una historia bastante clara. Después de despedirse de Rogers y Harding, había trabajado en el otro lado del edificio y luego había ido al primer piso. Estaba en el tercer piso, cuando los gritos de Bridget Martin lo alarmaron, corrió apresuradamente al ascensor y le dijo al ascensorista que lo llevara arriba. En ese momento, no sabía de dónde provenía el alboroto, pero mientras el ascensor subía a toda velocidad, alguien gritó que el señor Marchburn estaba herido. Cuando llegó al 11º piso y entró en las oficinas de la empresa, encontró allí a Bridget Martin y a otras 3 o 4 personas, inquilinos del edificio. Su testimonio sobre el hallazgo del cuerpo fue simplemente corroborativo del de los otros testigos. Hay 4 ascensores en el Empire Building. El ascensorista del ascensor número 4, Richard Wright, testificó lo siguiente. Debo decir que llevo solo un par de días trabajando en el Empire Building. Es la norma cerrar 2 de los ascensores a las 5:30, a las 6 en punto se cierra el tercero, y el otro, media hora más tarde. Esta semana, yo me encargaba del último de ellos. Justo cuando daban las 6, y el ascensor número 3 estaba haciendo su último viaje hacia abajo, mi ascensor, el número 4, respondiendo a una llamada, descendió al 10º piso. Allí subió al ascensor un joven, al que no recuerdo haber visto antes. Se subió a la cabina, y cuando pulsé el botón para bajar, noté que tenía un pañuelo envuelto alrededor de su mano derecha, y lo sostenía con la izquierda, como si le doliera. Le pregunté, ¿se ha hecho daño en la mano? Él respondió, sí, me herí con la puerta. Volví a mirarle la mano y vi que había sangre en el pañuelo, y dije, está sangrando. El joven parecía terriblemente asustado y pensé que se iba a desplomar, pero dijo algo que no pude oír, y en cuanto el ascensor se detuvo, se alejó rápidamente. Este testimonio produjo una profunda sensación, y todas las miradas se centraron en Wright. ¿Por qué no le mencionó esta circunstancia a la policía anoche?, preguntó el forense. Wright se movió inquieto en su silla, y dijo, cuando oí los gritos en el piso de arriba, y me dijeron que habían asesinado al señor Marchburn, me asusté muchísimo, y me olvidé por completo de todo, hasta que llegué a casa. Entonces era demasiado tarde para contárselo a nadie, así que pensé que esperaría hasta llegar aquí. ¿Puede describir a ese hombre?, preguntó un miembro del jurado.
Era un muchacho joven, de unos 24 años. No me fijé demasiado en su rostro, salvo cuando le dije que tenía la mano ensangrentada, y entonces vi lo pálido que estaba. Nunca le habría prestado mucha atención, de no haber sido por el asesinato. ¿Cómo estaba vestido? Llevaba un abrigo marrón, pero no recuerdo nada más. Esa fue toda la luz que Wright pudo arrojar sobre el asunto. El forense y los jurados lo acosaron a preguntas, pero no pudo decirles nada más. No sabía el color de los ojos del hombre, si llevaba barba, ni qué tipo de sombrero usaba. De hecho, no pudo proporcionar ningún dato que sirviera como identificación. Pensó que podría reconocer al hombre si lo volviera a ver, pero no estaba completamente seguro de eso. No había razón para pensar que Wright no estaba diciendo la verdad, y era casi imposible que pudiera haber cometido el asesinato. Pero el jurado, al emitir su veredicto de asesinato intencional, por una persona o personas desconocidas, censuró a Wright por haber permanecido en silencio durante más de 12 horas, y el forense sugirió en privado a la policía que lo vigilaran. Tan pronto como se dictó el veredicto, los sargentos detectives Johnson y Richardson, que habían sido designados por el superintendente de policía Walton para asistir a la investigación, se presentaron ante él para recibir más instrucciones. Repitieron brevemente los testimonios que habían escuchado, y en especial, la sorprendente declaración de Wright. Cuando terminaron, el jefe dijo: «¿Qué opináis de esto?» «El hombre del abrigo marrón es el asesino», afirmó Johnson. «El hombre del abrigo marrón no tuvo nada que ver con eso, pero Wright sabe mucho más de lo que ha dicho», fue el análisis de Richardson. Walton miró por la ventana durante un par de minutos, sin decir nada. Luego dijo, como si estuviera hablando consigo mismo, más que con sus oyentes, y sin mirar a ninguno de los dos. «Probablemente, la persona que cometió el asesinato se presentó en la oficina esa noche, aproximadamente a la hora en que los empleados se preparaban para marcharse, con el propósito de acudir a una cita privada con Marchburn. Todas las puertas estaban cerradas. O bien el visitante debía tener una llave duplicada, o bien Marchburn dejó una de las puertas abierta, o bien tenían una señal privada. Cualquiera de las personas que trabajan allí podría haber sido capaz de abrir la puerta con una llave duplicada, pero no veo nada que apunte en esa dirección. Es poco probable que Marchburn dejara la puerta abierta para su visitante, por lo que es evidente que las puertas estaban cerradas, y cuando se dio la señal acordada previamente, Marchburn abrió la puerta a su asesino. ¿Quién era el asesino, y cuál era el motivo? No fue dinero, porque no se llevaron objetos de valor, y los empleados dicen que no tocaron papeles ni nada más. El asesinato fue el resultado de un repentino estallido de pasión, o fue premeditado, y algo obligó al asesino a hacer, en aquel momento, lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Había un motivo muy fuerte. Si encontramos el motivo, encontraremos al asesino, interrumpió Richardson. La asesina, continuó el jefe, con tanta calma como si no hubiera oído la interrupción. ¿Una mujer?, gritaron al unísono sus oyentes. Ciertamente, una mujer, estoy seguro de que es un crimen de mujer. Desde el momento en que Rogers y Harding se marcharon de la oficina, hasta el descubrimiento del cuerpo, transcurrió apenas una hora. Para evitar todos los posibles riesgos de interrupción, Marchburn no fijó la entrevista hasta después de las 5, de modo que, entre esa hora y las 6, le dispararon. A las 6 ya estaba muerto, y el médico testificó que debía llevar muerto, entre 15 y 30 minutos, desde que lo llamaron. Eso, fija la hora del tiroteo entre las 5:30 y las 6. Marchburn esperaba que una mujer lo visitara esa noche, porque no habría hecho preparativos tan cuidadosos para mantener esa cita en secreto si su visitante hubiera sido un hombre. No quería que sus empleados vieran a su visitante. El tiempo transcurrido entre su llamada y el tiroteo fue demasiado breve para que se pelearan, pero fue lo suficientemente largo como para que ella hiciera su demanda y de que Marchburn se negara. Entonces ella le disparó. ¿Y el joven del abrigo marrón?, preguntó Johnson. Si el forense hubiera tenido un mínimo de sentido común, se burló el jefe, le habría preguntado a Wright si el joven podía parecer una mujer disfrazada, y la respuesta de Wright habría demostrado si es simplemente un idiota de cabeza dura, o si tiene algo que ver con este asunto. Pero me alegro de que no se le haya hecho la pregunta, ya que, de este modo,
la mujer pensará que su disfraz la ha protegido. Pero Wright se ha delatado con sus respuestas. Dice que, el joven, tenía un pañuelo envuelto en la mano derecha, y lo sostenía con la izquierda, como si le doliera. ¿No es esa la actitud de una mujer? Un hombre se habría metido la mano en el bolsillo, y la habría mantenido allí, en todo caso, hasta que estuviera en la calle, donde nadie se habría dado cuenta, ni le habría prestado atención. Pero la mujer no sabe cómo utilizar los bolsillos, le duele la mano y la muestra a plena vista, en lugar de esconderla, como habría hecho un hombre. Apuesto mi reputación a que el joven del abrigo marrón es una mujer, y que esa mujer es la asesina del señor Marchburn. A continuación, el superintendente explicó rápidamente sus planes. Quiero que usted busque el historial de Marchburn en el oeste, le dijo a Richardson. Busque el nombre de una mujer allí, o el capítulo de su vida en el que aparece una mujer. Sin duda, está allí, aunque puede resultar difícil de encontrar. Johnson, busque su historial desde el momento en que llegó a Nueva York, hasta el día de su muerte. Vea si hay alguna mujer involucrada. Por otro lado, no pierdan de vista a Wright. No puedo determinar con exactitud la implicación de ese hombre en el caso, pero creo que es mejor tenerlo vigilado. Localicen también al propietario de ese abrigo marrón. Ahora, Richardson, será mejor que empiece de inmediato, y me envíe un telegrama, tan pronto como encuentre algo. Al cabo de unos momentos, Johnson regresó. Hay una cosa que no entiendo, dijo. ¿Por qué la mujer subió al ascensor en el 10º piso, en lugar de en el 11º? Es bastante fácil de explicar, y es otra señal de que estamos tratando con una mujer, y no con un hombre. Cuando salió de la oficina, su impulso natural fue bajar las escaleras, para evitar encontrarse con alguien, en lugar de dejarse ver, como lo hubiera hecho un hombre. En esas circunstancias, bajó un tramo de escaleras, oyó a los limpiadores moverse, y temió encontrarse con ellos, así que llamó al ascensor porque era menos peligroso. Recuerde que estamos tratando con una mujer de un calibre extraordinario, que no es una criminal experimentada, y que piensa con rapidez. Por el informe de Johnson a la mañana siguiente, el superintendente se enteró de que Marchburn se había mudado a Nueva York desde el oeste, 5 años antes de su asesinato, que su única hija, Lucille, tenía 20 años, y que padre e hija estaban muy unidos. Los gustos de Marchburn eran puramente domésticos. Rara vez se quedaba fuera hasta tarde por la noche, a menos que estuviera en compañía de su hija. Asistía regularmente a la iglesia y contribuía generosamente a su sostenimiento y a obras de caridad. Su negocio era extremadamente rentable, y su fortuna se consideraba muy cuantiosa. Walton leyó el informe, y se sintió molesto. No era lo que él quería. Pensó que tenía razón, al acusar a una mujer del crimen, pero, ¿cómo iba a encontrar a una mujer que no dejaba rastros tras de sí? Además, los periódicos se impacientaban, clamaban por un arresto, y se entregaban a ataques satíricos contra la impotencia de la policía. De pronto, se le ocurrió una idea. Debería haberlo pensado antes, se dijo. Rogers o Harding podrían saberlo, y el superintendente, convertido una vez más en el hombre frío e impasible de costumbre, salió tranquilamente de su oficina. El superintendente Walton se dirigió rápidamente hacia el centro de la ciudad, pensando profundamente mientras caminaba, pero sin dejar de prestar atención a todo lo que sucedía a su alrededor. Al doblar la esquina de Silver Lane, su mirada se fijó en un hombre corpulento y bien arreglado, que caminaba delante de él. Walton era famoso, por no olvidar nunca a un hombre o una mujer que había conocido alguna vez, y había algo en este hombre que le resultaba familiar. Acelerando un poco el paso, el detective siguió adelante, hasta que llegó frente al escaparate de un cambista, y se detuvo, fingiendo mirar con atención las pilas de oro y plata, pero con el rabillo del ojo estaba atento al hombre, y esperó, hasta que éste pasó junto a él. El superintendente levantó la vista, y vio a un hombre bien conservado, de unos 60 años, de tez rubicunda, y patillas cuidadosamente recortadas. Parecía uno de los cientos de prósperos hombres de negocios. Walton siguió al hombre hasta Wall Street, y al pasar por la subtesorería, vio a Bristol bajando las escaleras. La visión del agente del gobierno fue como un destello en la oscuridad, y el objeto que buscaba a tientas quedó claro al instante. El superintendente decidió correr riesgos desesperados. «Por Dios», murmuró,
me arriesgaré. Si es el hombre adecuado, su voz lo delatará. Aceleró el paso, se acercó al hombre, y tocándole el hombro, dijo en voz muy baja, «¿Señor John Mars?» Con perfecta compostura, el otro comenzó. «Disculpe, señor, no lo conozco», pero en las primeras 3 palabras, su voz profunda se quebró en un falsete teatral. Walton sonrió triunfante. «Tal vez no, pero yo sí le conozco a usted, Mars», dijo, con la mano todavía sobre el brazo del hombre. «Es la segunda vez que me llama por ese nombre. No me llamo Mars. Perdóneme, pero tengo prisa». «Buenos días», dijo el hombre en tono perfectamente modulado, e hizo un gesto como para continuar su camino. Pero Walton no se dejó convencer tan fácilmente. «Un momento», dijo, y su voz era tan agradable, y sus modales tan educados, como los del hombre al que se dirigía. «Tal vez, cuando le diga que soy el superintendente de policía Walton, y que era el jefe de la oficina de detectives, cuando nos vimos por última vez, se acuerde de mí». «Mi querido señor, esto es incomprensible. Nunca he tenido el placer de conocerlo antes, y como tengo que asistir a una reunión muy importante con los directores de mi banco, debo pedirle que me disculpe. Si realmente es usted el jefe de policía, creo que en lugar de perder el tiempo con hombres de negocios respetables, podría dedicar un poco de su tiempo libre a encontrar al asesino de mi querido y viejo amigo, Lawrence Marchburn». «¿Conocía usted al señor Marchburn?» «Señor, me niego a soportar más esta impertinencia. Si intenta detenerme contra mi voluntad, llamaré a un oficial». «No lo creo», dijo Walton con una sonrisa. «¿Va a ir conmigo a la sede, o le acompaño a su banco? ¿Qué prefiere? En 2 minutos, podría mostrarle hasta qué punto está usted haciendo el tonto, pero prefiero darle una lección. Me someto a esta indignidad, en interés del buen gobierno». «Muy bien, Mars, veo que es el mismo Chesterfield de siempre, tan elegante como de costumbre. Supongo que no tendrá inconveniente en que vayamos en coche», dijo Walton, y detuvo un taxi que pasaba por allí. Mientras avanzaban a paso lento por la ciudad, los 2 hombres permanecieron en silencio. Al doblar una esquina, el taxi dio una sacudida repentina, y la mano del superintendente, de alguna manera misteriosa, fue a parar a la cara del otro hombre, de manera que el bigote y las patillas falsos se desprendieron, dejando al descubierto su cara desnuda. Los 2 hombres se miraron directamente a los ojos. Mars fue el primero en hablar. «Es usted un tipo nervioso, superintendente», dijo. «¿Para qué me quiere? Vivo una vida recta. Me alegro de oírlo, pero quiero tener una pequeña charla tranquila contigo. Además, escuché que estabas muerto». Mars sonrió. La pérdida de su bigote y sus patillas plateados evidenció que era un hombre de unos 40 años, con una mandíbula firme, unos ojos azules penetrantes y una frente amplia. «Desearía estar muerto», dijo. «Cuando un hombre intenta vivir rectamente, se queda atrapado y cae en desgracia». El taxi se detuvo frente al gran edificio de Mulberry Street, y el superintendente, empujando a su prisionero delante de él, lo condujo hasta su despacho privado. «Ahora, Mars, dices que has estado viviendo honestamente. Demuéstralo, y te liberaré». El hombre miró a su captor con mal humor. «No, hasta que haya visto a un abogado», dijo. Walton pulsó un botón eléctrico. «Encierren a este hombre», le dijo al oficial que apareció. Mientras se llevaban a Mars, el jefe pulsó otro botón. «Tráigame la carpeta Condenas, letra M, 1884», le dijo al mensajero. Pasando las páginas apresuradamente, Walton leyó. Mars John, alias Gentleman John, generalmente conocido como Chesterfield, debido a sus modales y cortesía, nació en Sodaville, Michigan. Delincuente de todo tipo, especialidad, falsificación de billetes de los Estados Unidos. Uno de los hombres más peligrosos de su clase. Condenado por falsificación y sentenciado a 5 años, en Albany en 1870, enviado a Jackson, Michigan, a 3 años por falsificación, en 1878, última condena, Joliet, falsificación, 1884, 5 años. Véase la página 756. Pasando a la página indicada, Walton leyó. Escapó de Joliet, y se suicidó. Así que no se suicidó,
reflexionó el jefe. Bueno, siempre tuve mis dudas al respecto. Tengo la impresión de que tuvo algo que ver con este negocio de falsificación, y si es así, es un trabajo bastante bueno para una mañana, casi tan bueno como encontrar a la mujer implicada en el caso de Marchburn. Será mejor que le informe a Briston sobre esto, puede que le sirva de pista. Un empleado trajo un telegrama y se lo entregó al superintendente. Walton leyó. Sodaville, Michigan, 24 de enero. ¿Puedes enviarme de inmediato un retrato de Chesterfield Mars, que escapó de Joliet y se suicidó alrededor de 1884? Firmado, Richardson. Por Júpiter, dijo el superintendente, qué curioso. Me pregunto qué habrá encontrado ahora. Bueno, de todos modos, supongo que me quedaré con Chesterfield unos días. Luego telefoneó a Briston, que ahora estaba trabajando día y noche, en el caso de la falsificación de dinero, que dividía la atención pública con el misterio de Marchburn. Para la policía, estos casos habían resultado ser dos de los problemas criminales más notables que jamás se les había encomendado resolver. El Congreso había aumentado el entusiasmo al adoptar la recomendación del secretario del Tesoro y ofrecer una recompensa de $50,000 por el arresto y condena de los falsificadores. Briston acudió abatido a la cita y le confesó a Walton, que era un viejo amigo, que estaba agotado. «Ánimo, viejo», dijo Walton, «tengo algo bueno para ti». Y de inmediato le contó sobre la detención de Mars y el telegrama de Richardson. Un destello de excitación brilló en los ojos del agente del servicio secreto. Saltó de su silla y caminó por la habitación un par de veces, antes de poder controlarse. Luego, inclinándose sobre el escritorio de su amigo, habló rápidamente. «Por Júpiter, Walton, tienes a nuestro hombre. Solo hay un individuo en el país que podría haber hecho el trabajo, y ese es Mars. He pensado en él una docena de veces, desde que empecé a trabajar en el caso, pero siempre supuse que estaba muerto. ¡Qué maldito idiota soy! Investigué esa historia del suicidio, sin embargo, nunca tuve motivos para dudar de ello. Ambos hombres estaban seguros de que por fin estaban siguiendo la pista correcta y de que Mars seguía con su viejo negocio de falsificación. Mientras discutían el siguiente paso que debían dar, Briston preguntó de repente: «¿Qué significa el telegrama de Richardson?». Las palabras produjeron en Walton un efecto peculiar, que se reflejó en el rostro de Briston. Ambos hombres se miraron fijamente, durante un breve espacio de tiempo, sin hablar. Era como si estuvieran luchando con el mismo pensamiento, y sin embargo, ambos tenían miedo de expresar con palabras lo que pasaba por sus mentes. Fue Walton quien finalmente rompió el silencio, y dijo, de un modo un tanto nervioso: «Eso es absurdo». «¿A qué te refieres?». «A lo que estás pensando». Era curioso, que ninguno de los dos había expresado abiertamente sus pensamientos, y sin embargo, cada uno sabía lo que había en la mente del otro, tan bien como si las palabras hubieran sido pronunciadas. «No sé nada al respecto», dijo Briston. «Por supuesto, que parece ridículo al principio, pero no más que el caso de Virginia Occidental». «No lo recuerdo», repuso Walton. «Fue uno de mis trabajos más interesantes. Durante meses, habíamos estado tratando de desmantelar una banda de falsificadores que operaba en Virginia Occidental y habíamos fracasado, como en el caso actual. La cosa pintaba bastante mal, y los comerciantes del estado estaban tan molestos que se presentó un proyecto de ley en la legislatura que autorizaba al gobernador a contratar detectives privados, ya que los agentes del servicio secreto del gobierno habían demostrado su incompetencia. Antes de que se aprobara el proyecto de ley, arrestamos a algunos de los miembros de la banda, y el día en que se presentó el proyecto de ley, obtuvimos pruebas concluyentes de que el miembro de la legislatura que lo había presentado era el cerebro de la banda. Fui al Capitolio y escuché el discurso de este hombre, en apoyo de su medida, y después de que se aprobara el proyecto de ley, lo arresté y encontré en sus bolsillos parte del dinero ganado por su banda. Luego, lo envié a prisión. Entonces, ¿crees que Marchburn tenía alguna conexión con la banda de falsificadores?, dijo Walton. Sí, lo creo. Entonces, ¿Mars asesinó a Marchburn? No lo sé. Prefiero pensar que no, porque Chesterfield, por lo que sabemos de él, es un cobarde,
y no es el hombre indicado para matar, pero probablemente sepa quién lo hizo. Hay una conexión entre el asesinato y la falsificación, y cuando tiremos de la cuerda adecuada, ambos nudos se desharán. Walton le contó a su socio su teoría, de que el asesino era una mujer. Briston lo dudaba. Pero no tiene importancia, dijo. Quien disparó era miembro de la banda, Marchburn lo conocía, y esperaba que llamara esa noche. Cuando atrapemos a nuestro hombre, tendremos al asesino, y también al falsificador. ¿Cómo conseguir que Mars confesara? Se discutieron y rechazaron numerosos planes. Finalmente, Briston hizo esta sugerencia. Haz que Chesterfield comprenda que es sospechoso del asesinato y que tienes los puntos sobre él. Tendrás que hacerle sudar y someterlo al tercer grado. No digas ni una palabra sobre la falsificación. Cuando lo acusen del asesinato y las cosas empiecen a ponerse feas, hablará para salvar el pellejo. Delatará a sus cómplices con total seguridad y contará todo lo que sabe sobre la falsificación. Creo que el plan funcionará. Walton estuvo de acuerdo con él y procedió sin demora a ponerlo en práctica. Temprano por la mañana, Mars había leído los periódicos en su celda, y un detective que lo vigilaba en secreto se dio cuenta de que devoraba cada línea impresa sobre el asesinato de Marchburn. Más tarde, el superintendente lo hizo llevar a su oficina, y allí lo sometió a un riguroso interrogatorio, y nadie sabía mejor que él cómo sonsacarle la verdad a un criminal. Pero en Mars encontró algo más que un rival. O esquivaba todas las preguntas, o se negaba a responder, y ni las amenazas ni las promesas consiguieron nada de importancia. Durante más de una hora, el hombre se dejó acosar por el superintendente, hasta que por fin dijo: «Jefe, ¿qué está intentando hacer contra mí?» Walton no lo había acusado del asesinato, ya que esperaba que su prisionero hiciera alguna confesión imprudente que le revelara lo que quería averiguar. Pero la pregunta de Mars parecía haber hecho que el momento fuera propicio para el gran golpe. Mirándolo fijamente a los ojos, el jefe dijo: «Por el asesinato de Lawrence Marchburn». El prisionero soltó una breve y nerviosa risa. «Está bien», dijo, «no lo maté, y no tuve nada que ver con eso, pero conozco al hombre que lo hizo». Walton había contado con que su declaración produjera una confesión, o al menos, algunos signos de debilidad, pero esta respuesta lo asombró. El hombre no se inmutó. «Es la verdad de Dios. Puedo decirle quién cometió el asesinato», repitió. «Muy bien, ¿quién lo hizo?» Pero Mars era demasiado astuto para dejar que lo pillaran tan fácilmente. «¿Qué gano si lo digo?», preguntó. «Creo que les gustaría que volvieras a Joliet», respondió el jefe, «y eso significa que, para empezar, tendrás que pasar allí 5 años. Si me das el nombre de ese tipo, y se demuestra que no tuviste nada que ver con el asesinato, me encargaré de que no tengas de qué preocuparte». Mars parecía estar pensando profundamente. «¿Tendré que comparecer como testigo?», preguntó. «No, a menos que sea necesario. No te pondré en el estrado, si puedo presentar el caso sin ti. ¿Me liberará, tan pronto como esté seguro de que tiene al hombre correcto?» «Sí, lo haré». «Entonces, arresten a Frank Richard, el taquígrafo del señor Marchburn. Él es su hombre». «¿Cómo lo sabes?». «No lo diré, pero ya veremos si no tengo razón». Walton ordenó a Mars que regresara a su celda, algo desconcertado por el resultado de la entrevista. No creía todo lo que Mars le había dicho, pero la mención del nombre de Richard indicaba que estaba llegando a los cómplices del crimen. El superintendente ordenó a Johnson que arrestara a Richard. Este tomó el arresto con calma. Cuando lo llevaron ante Walton, dijo, sin esperar a que lo interrogaran: «Soy inocente, pero las circunstancias están en mi contra». Con un movimiento rápido y repentino, Walton agarró la esquina del faldón del abrigo marrón de Richard y examinó atentamente una mancha oscura. «La sangre de Marchburn», dijo lacónicamente. «Lo sé», fue todo lo que dijo el prisionero. «¿Por qué lo asesinaste?», preguntó Walton. «Yo no lo maté», dijo el joven con firmeza. «Cuando llegué a la oficina, la noche del asesinato, el señor Marchburn yacía muerto sobre su escritorio. Me quedé atónito y horrorizado. Ahora sé que debería haber dado la alarma,
pero había tantas cosas extrañas, relacionadas con mi presencia allí, a esa hora, que imaginé tontamente que mi salvación estaba en la huida. Tenía sangre del señor Marchburn en la mano, y la envolví con mi pañuelo para ocultarla. Para evitar encontrarme con alguien, empecé a bajar las escaleras. Entonces temí que el portero me viera, y pensara que era extraño que bajara caminando, así que llamé al ascensor del piso inferior a nuestra oficina, y bajé con él. —¿Qué te hizo volver a la oficina esa noche? —preguntó Walton. —Eso no se lo puedo decir. Walton ordenó al joven ir a una celda. Al día siguiente, los periódicos informaron sobre el arresto. También añadieron algo sobre el hombre acusado del crimen. Richard era hijo de un excomerciante rico de Nueva York, a quien todos respetaban. A su muerte, se descubrió que su patrimonio estaba muy mal distribuido, y que lo único que le quedó a su viuda y a sus 2 hijos fue una pequeña herencia. De los intereses de esta, vivía la señora Richard, y su hijo contribuía generosamente con su salario para su manutención. 2 años antes del asesinato, Frank había conseguido un puesto en la Compañía Internacional de Billetes de Banco, como taquígrafo del señor Marchburn. Walton concentró ahora todas sus energías en conseguir una confesión más completa de su prisionero, en averiguar qué había pasado con la pistola y en descubrir el móvil del crimen. Sus mejores hombres se pusieron a trabajar. Mientras tanto, a petición de Briston, Walton había decidido retener a Mars. Walton estaba bastante convencido de que, si bien Mars no cometió el asesinato, tenía alguna relación con él, y no iba a dejar que ese escurridizo individuo se le escapara de las manos. Briston, por su parte, estaba seguro de que Mars estaba implicado de alguna manera en la falsificación, y se propuso vigilarlo, hasta que pudiera acusarlo del crimen o encontrar a otros cómplices a través de él. En todo caso, la captura de Mars parecía un hallazgo afortunado. En la mañana del segundo día, después de la comparecencia de Richard ante el tribunal, un coche se detuvo frente a la sede de la policía, del que descendieron un señor mayor, de aspecto majestuoso, y una mujer joven y alta. El caballero pidió ver al superintendente. Walton no necesitó mirar la tarjeta para reconocer a su interlocutor, Phineas Yarrow, uno de los abogados más destacados de la ciudad. La mujer estaba vestida toda de negro, y era tan delgada que parecía inusualmente alta. Llevaba un velo muy ceñido. «Esta joven es amiga del señor Richard», dijo el abogado. «Está muy ansiosa por hablar con el prisionero. Estoy dispuesto a responder por todo lo que diga o haga». Walton miró fijamente a la muchacha. «Esto es bastante inusual», dijo, «pero accederé a su petición, siempre y cuando, por supuesto, la entrevista se celebre en mi presencia». Poco después, Richard entró en la habitación, y al ver a la muchacha, tembló y pareció aturdido. Ella dudó un momento, y con un grito que conmovió a los 2 hombres, cruzó rápidamente la habitación, rodeó con sus brazos el cuello del joven, y lo besó apasionadamente. Walton no tenía forma de saber si eran novios, marido y mujer, o amantes, pero estaba seguro de que la muchacha desempeñaba un papel importante en el caso. Escribió apresuradamente unas líneas, y se las entregó a un oficial, y desde ese momento, la visitante de Frank Richard quedó bajo la sombra de la ley. Durante varios minutos, el prisionero y su visitante conversaron en susurros ansiosos. Luego, yendo hacia el abogado, la joven dijo: «Después de que me vaya, el señor Richard tiene algo importante que decirle. Él se lo contará todo». «Cuéntemelo todo ahora», dijo el abogado, sentándose al lado de Richard. En un susurro ansioso, éste contó su historia. Cuando terminó, el viejo abogado se paseó de un lado a otro de la habitación, demostrando que estaba muy excitado. Deteniéndose de repente, dijo: «Debe repetirle esto al superintendente, aquí y ahora». Sin vacilar, Richard comenzó su relato con voz firme, con Yarrow como oyente entusiasmado, y el superintendente fríamente indiferente. Pero Richard había hablado solo unos momentos, cuando la estudiada indiferencia de Walton cedió, y pronto estuvo siguiendo con atención cada palabra. Cuando el joven terminó, el superintendente se inclinó sobre su escritorio, y estrechándole la mano, dijo: «Le creo, pero no hay tiempo que perder», continuó. Apretó varios botones eléctricos de su escritorio, y dio órdenes a los oficiales que iban apareciendo.
Luego, volviéndose, dijo, «Señor Yarrow, ¿volverá a las 6 de la tarde? Y señor Richard, todavía tendré que ofrecerle mi hospitalidad durante unos días». Esa tarde, el abogado entró de nuevo en la oficina del superintendente. Encontró a Walton y a Richard conversando afanosamente, y con ellos estaba Briston. «Ahora vayamos al grano», dijo el superintendente, sentándose en su escritorio. Marsh fue convocado a la reunión. «En primer lugar», dijo el superintendente, «puede que sea bueno explicar que Lawrence Marchburn y March eran hermanos». Volviéndose hacia Marsh, dijo, «Ahora, cuéntenos su historia». «Usted sabe todo acerca de mí, superintendente», comenzó el hombre, y sus ojos se fijaron en Walton, como si solo él estuviera presente. «Sabe que siempre he sido un falsificador y un estafador. Desde muy joven, me mezclé con malas compañías, que me arrastraron a la delincuencia. Mi padre era un hombre de considerables recursos, y mi hermano Lawrence, que siempre fue de temperamento celoso y codicioso, lo presionó, para que se negara a tener nada que ver conmigo. Cuando murió, legó todo su dinero a Lawrence, y a mí, me dejó sin un centavo. No volví a ver a mi hermano, hasta hace 5 años, cuando escapé de Joliet, y sin saber qué hacer, decidí acudir a Lawrence, en busca de ayuda. Creí que con su fortuna, podría hacer algo por mí. Llegué a su casa una noche, ya tarde, y me recibió en su biblioteca. Al principio, me dijo que nunca más entrara en su casa, pero durante nuestra conversación, cambió de opinión, y después de servirme una copa, dijo, «Jack, me han dicho que eres uno de los falsificadores más inteligentes del país». Le respondí que, en efecto, tenía esa reputación poco envidiable. «Entonces, quizá pueda ayudarte, si tú me ayudas a mí», continuó mi hermano. «Estoy en un aprieto. He perdido mucho dinero últimamente en especulaciones, y he gastado gran parte del dinero que heredé de nuestro padre. Mi idea es la siguiente: poner en marcha una fábrica para producir falsificaciones tras la fachada de una entidad financiera completamente legal. Tendré una oficina en Nueva York y una fábrica en Nueva Jersey, donde podremos trabajar sin que nadie nos moleste y sin despertar sospechas. Tengo aún dinero suficiente para poner en marcha la fábrica y comprar toda la maquinaria. Al cabo de un año, podremos retirarnos con una fortuna considerable cada uno y volvernos respetables. Si tienes algún escrúpulo de conciencia, te pagaré el pasaje de vuelta a Joliet». Por supuesto que acepté. No había nada más que pudiera hacer. Poco después, me enamoré y me casé con la hija de mi casera, y cuando nació el bebé, ella era la mujer más feliz del mundo, y yo. Marsh se pasó la mano por la cara, y su voz entrecortada mostraba la lucha que estaba sosteniendo consigo mismo por mantener la calma. Bueno, yo estaba decidido a dejar todo el negocio y vivir de manera honesta. Se lo dije a Lawrence, y le exigí mi parte del dinero, que él guardaba en la caja fuerte de su despacho. Tuvimos una disputa, pero la solucionamos, acordando que yo siguiera en el negocio otros 6 meses. Poco antes de que se cumpliera ese plazo, fue a ver a mi esposa, y le dijo que yo era un convicto fugitivo, pero que estaba tratando de arreglar las cosas, así que no tenía por qué temer que me arrestaran. Le advirtió que no me permitiera irme, porque eso sería peligroso. Ella me lo contó todo. Entonces, decidí terminar con el asunto de inmediato. Cuando vino a la fábrica, me dijo que Richard, su taquígrafo, había descubierto lo que estábamos haciendo y que iba a delatarnos. Dijo que había que hacer algo para callarle la boca, hasta que pudiera cerrar la fábrica y marcharse. Fingió estar tan asustado como yo, que estaba realmente muy asustado, porque no quería que me arrestaran de nuevo. Así que acepté hacer lo que creyera mejor. Unos días después, mi hermano me mandó llamar para que fuera a Nueva York, diciendo que todo se había arreglado. Me dijo que debía ir a su oficina, llamar 3 veces a la puerta, y si todos los empleados se habían ido, abriría. Después de hacerlo, dijo con la mayor frialdad, esperaríamos a Richard, que estaría allí, en un cuarto de hora. Después, con algún pretexto, debíamos llevarlo a la fábrica, y de camino, en un lugar solitario, dispararle. Haría que pareciera que Richard había robado algunos bonos, y cuando encontraran su cuerpo, parecería un suicidio. Le dije que,
cualquiera que hubiera sido mi vida pasada, no cometería asesinato. Me maldijo por cobarde, y juró que haría que me enviaran de nuevo a la cárcel. Yo lo desafié, y luego me marché. Ahora, dijo el superintendente, volviéndose hacia Richard, ¿podría contarnos su historia? Hace 2 años, empezó a decir Richard, que temblaba de excitación por el relato de Mars. El señor Marchburn me contrató como taquígrafo, y poco después, me comprometí con su hija, la joven que ha estado aquí hoy, sin que nadie lo supiera. Hace unos meses nos casamos en secreto, convencidos de que el señor Marchburn no habría dado su consentimiento para esa boda. Por aquella época, oí casualmente una conversación entre el señor Marchburn y su hermano, que me puso en conocimiento de la colosal trama de falsificación para estafar al gobierno que tenían entre manos. Sabía que mi deber era denunciar el asunto, pero, tras dudar mucho, finalmente decidí contarle al señor Marchburn lo que sabía. Declaró que Mars era el verdadero cabecilla de la conspiración, pero que, debido a las circunstancias, no había podido librarse de sus garras. No obstante, me aseguró, cerraría la fábrica lo antes posible. El día del asesinato, el señor Marchburn me citó en su oficina, y me entregó un paquete que, según dijo, contenía varios miles de dólares, para que lo ingresara en el banco a primera hora de la mañana, pues él no podría hacerlo. Me dijo que volviera esa tarde a la oficina, a última hora, para recibir nuevas instrucciones. Según lo acordado, volví a las oficinas esa tarde, alrededor de las 6, llevando el sobre del dinero conmigo. Cuando entré en el despacho del señor Marchburn, lo encontré muerto. Se me ocurrió que me podían acusar del asesinato, que me resultaría difícil justificar el dinero que llevaba encima, y que, para explicar mi presencia en la oficina, tendría que revelar la conspiración, cosa que, por el bien de la hija del señor Marchburn, me resistía a hacer. Cediendo a un impulso repentino, salí de la oficina sin dar la alarma. En ese momento, sonó un timbre eléctrico, y el superintendente acercó su oído a un tubo que colgaba sobre su silla. Mientras escuchaba, su rostro se ruborizó. Levantó la vista, y con un acento de convicción que hizo que Mars se moviera inquieto en su silla, exclamó: «Señores, por fin hemos encontrado el eslabón perdido». Al instante siguiente, la puerta se abrió de golpe, y un oficial hizo pasar a un hombre de mediana edad, que llevaba en la mano una bolsa de viaje. Inclinándose sobre la silla del superintendente, el oficial entabló una conversación en susurros con él. Mientras continuaba, una mirada de triunfo brilló en los ojos del superintendente. Dándose de repente la vuelta en su silla, miró a March y le preguntó abruptamente: «March, ¿había visto antes a este hombre?». Durante varios momentos, el prisionero, con ansiosa curiosidad, miró al recién llegado de pies a cabeza. Luego, volviéndose hacia el superintendente, dijo, intentando mantener la compostura, pero con ese falsete revelador en su voz: «No, nunca lo había visto antes». «Ese es el hombre», gritó el desconocido, avanzando y señalando con excitación al prisionero. Podría reconocer su voz entre 1.000.000. Luego, volviéndose hacia Walton, continuó sin aliento: «Señor superintendente, la noche del asesinato, yo estaba en mi oficina de seguros en Temple Court. Acababan de llamarme para que acudiera de inmediato a Florida, pues mi esposa había caído enferma, y llamé a la oficina de vagones cama en Jersey City, para reservar una litera. No pude conectarme, porque había un problema con las líneas, al parecer los cables estaban cruzados. Llamé una y otra vez, pero, en lugar de obtener una respuesta de la oficina central, oí una violenta pelea entre 2 hombres. Uno de ellos amenazó con llamar a la policía, y el otro gritó: «Si haces eso, te disparo». De hecho, oí lo que sonó como el disparo apagado de una pistola. En ese momento, me comunicaron con la oficina central, y no pensé más en el asunto, hasta que estuve sentado en el vagón, 1 hora después. Luego, al recordar el incidente, se me ocurrió que, tal vez, había oído un fragmento de un ensayo teatral, porque la voz del hombre que amenazó con disparar tenía un falsete impostado. Y no fue hasta hace 3 días, cuando leí en los periódicos de Nueva York los relatos completos del asesinato de Marchburn, que supe que tenía la clave del misterio. 1 hora después, estaba de camino a Nueva York, y llegué directamente aquí desde el tren. «Señores», dijo el desconocido, haciendo una pausa de manera impresionante,
y señalando la figura encogida del prisionero. Ese es el hombre cuya voz escuché por teléfono. Su tono agudo resulta inconfundible. Lo escuché hablar, lo escuché amenazar, lo escuché disparar el tiro fatal. Fue él quien asesinó a Lawrence Marchburn. Todos los ojos se volvieron hacia March, que parecía un animal acorralado, encogido en su silla. Se acabó, March. Es mejor que confieses, dijo Walton. March bajó la cabeza, con actitud de derrota, y comenzó a hablar. No tenía opción. Cuando me negué a colaborar en el asesinato de Richard, Lawrence me amenazó con llamar a la policía y entregarme, acusándome de ser el cabecilla de toda la trama. Con mis antecedentes, yo sabía lo que eso iba a significar. Entonces, cuando le vi levantar el teléfono, saqué mi revólver y le dije que si no desistía de su intención y me dejaba ir en libertad le dispararía. Pero él no me creyó capaz, e insistió en que iba a llamar a la policía. Entonces, disparé. ¿Qué piensas tú, Walton?, preguntó Briston al superintendente, más tarde. ¿Crees que las cosas sucedieron tal como March las ha explicado? No lo sé. La secuencia de los hechos concuerda con el testimonio de Richard. Marchburn lo citó, en efecto, a su oficina a última hora, con un pretexto bastante vago. Además, hizo que llevara encima una suma importante de dinero. Todo parece encajar. Por otra parte, también es posible que March hubiera amenazado con matar a su hermano si no cumplía con el plan ideado por él. De quién fue la idea de montar toda esa gran estafa millonaria, tampoco podemos estar seguros. Y no me atrevo a conjeturar nada. Las teorías que elaboré en torno al caso fueron erróneas. Estaba seguro de que el crimen lo había cometido una mujer, y me equivoqué. Pensé que March, pese a ser un estafador, era incapaz de matar, y resultó ser el asesino. Sin embargo, repuso Briston, estabas en lo cierto, al suponer que el asesinato de Marchburn y la trama de falsificación estaban estrechamente conectados. Pero fue cosa de suerte, que yo me topase casualmente con March, y fuera capaz de reconocerlo, a pesar de sus patillas postizas, dijo Walton con una sonrisa. Como también fue por un afortunado azar, que la noche del asesinato hubiese un cruce de las líneas telefónicas, y un testigo pudiese oír el crimen en directo, e identificar la voz del asesino. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.